Quizás no tengas la costumbre de renegar o andar quejándote como lo hacen muchos, pero tal vez hay momentos del día en los que reaccionas frente a algún percance, una situación preocupante o una noticia alarmante y sin darte cuenta entras en un estado de descontento. ¿Sabías que esos estados, por más insignificantes que parezcan, pueden tener un efecto muy negativo en tu vida? Hoy vamos a explorar lo que el propio Neville Goddard describió como una de sus charlas más prácticas, que es parte de la serie final de enseñanzas que compartió antes de partir. En esta charla, Neville nos dice que debemos practicar el arrepentimiento. Y no tiene nada que ver con el pesar ni la culpa, sino con una herramienta muy poderosa para cambiar tu energía y tu realidad. Bienvenido, bienvenida a Despertando con Marceluz, donde expandes tu conciencia para elevar tu vida. Neville Goddard define el arrepentimiento como un cambio radical de actitud. No es remordimiento, no es pesar, no es culpa ni ningún juicio negativo sobre nosotros mismos. Es un giro interior, el reconocimiento de que hemos caído en un estado del que debemos salir lo antes posible y la decisión consciente de hacerlo. ¿A qué tipo de estados se refiere? Se refiere al estado de descontento o insatisfacción en el que entramos cuando, sin darnos cuenta, dirigimos y mantenemos nuestra atención en alguna apariencia externa que no deseamos. Puede tratarse de cosas simples como que se te derramó el café, que tu gato tire cosas de los estantes, o que el jardinero tenga que venir justo los martes, el día en que grabas tus videos. O puede tratarse de situaciones más importantes, como que te nieguen el trabajo o el ascenso, que te llamen de la escuela o el colegio de tu hijo con una preocupación, o un negocio que no salió como esperabas. También puede ser una palabra, un comentario o una de esas noticias alarmantes que ves en los medios. Y ahí, sin darte cuenta, caes en el error de permitir que lo externo determine tu estado. Olvidas que tu estado es una causa y no un efecto. Y cuando eso ocurre y te quedas allí, entras en la frecuencia del descontento. Este tipo de reacción es tan común, tan normalizada, que ni siquiera nos damos cuenta de que se ha convertido en un hábito silencioso que nos lleva a habitar ese estado de descontento constantemente. Y el problema no es tener un mal momento. El problema es que ese estado interno, repetido a diario, tiene consecuencias a largo plazo. Porque afecta tu frecuencia, te desvía, te estanca y muchas veces hasta te hace retroceder. No solo bloquea la manifestación de lo que deseas, sino que puede hacerte descender hacia líneas de tiempo menos favorables para ti, para tu futuro. Por eso Neville nos dice en esta charla, muchas veces entras en ese estado sin darte cuenta y no sabes que estás allí hasta que lo ves manifestado en tu mundo externo y no te gusta lo que has manifestado. Y añade que tenemos la libertad de salir de ese estado, pero que muchas personas se regodean, se revuelcan en él mañana, tarde y noche sin darse cuenta de que lo están haciendo. Dicen que quieren algo distinto, pero al momento están otra vez allí. Neville cuenta que muchas personas que acudían a él le decían, esto es lo que quiero, pero enseguida volvían a hablar de todo lo que no querían, del pasado, del problema. Neville dice que estas personas están como la ancianita de 90 y tantos años que iba a confesarse una y otra vez por un pequeño desliz de su juventud. Y cuando el sacerdote le decía que ya se lo había contado muchas veces, ella le respondía, sí, pero me encanta hablar de ello. Y dice Neville, así son muchos, les encanta hablar de todo lo miserable del mundo, pero yo te digo, olvídalo, enfócate en lo que realmente quieres, no te quedes en ese estado, sal de allí. No condenes a nadie, no juzgues a nadie, simplemente sal de ese estado. Entonces la pregunta es, ¿cómo salimos de ese estado? ¿Cómo practicamos este tipo de arrepentimiento que no viene de la culpa, sino de nuestra libertad de elegir? Neville explica que el arrepentimiento no tiene nada que ver con sentir culpa o remordimiento. Él enseña que arrepentirse es hacer un cambio radical de actitud. Y ese cambio de actitud es en realidad un cambio de conciencia. Y es ese cambio de conciencia el que se va a ver externalizado en tu mundo. Porque todo lo que vives, dice Neville, no son más que estados, y tú eres libre de entrar y salir de ellos.
Tu estado de conciencia siempre está siendo externalizado. Y si sabes cómo moverte desde el estado en el que estás, si no te gusta, al estado que deseas ver externalizado o manifestado, entonces has encontrado el secreto. Porque todo en este mundo no es más que conciencia proyectada hacia afuera y todo está contenido dentro del individuo. Pero lo más profundo de esta enseñanza es que Neville dice que el arrepentimiento es a la vez una responsabilidad del hombre y un regalo de Dios. Y lo explica de esta manera. Neville habla del enviado y del que envía. Y dice, yo y mi padre somos uno, pero mi padre es mayor que yo. El yo del que habla es el enviado, la parte del ser que encarna esta experiencia. Neville, Marcela, Brian, Irene, Rodrigo, Ana, Eduardo, todos los que estamos caminando en este plano sujetos a las limitaciones del cuerpo y la mente humanas. El Padre es el que envía y no es alguien externo, sino tu propio ser esencial. Y el que te envía tiene el poder de externalizar lo que tú, el enviado, imaginas y le confías con fe. Porque siendo uno con él, ese Padre en ti siempre ve, siempre oye y siempre responde. Por eso Neville dice, el arrepentimiento es mi responsabilidad, porque soy yo quien debe hacer el cambio de estado. Pero es también un regalo de Dios, porque una vez que asumo ese estado, es el Padre, el ser profundo, quien tiene el poder de externalizarlo y me lo concede. Y añade, tú no sabes cómo va a ocurrir, no tienes que saberlo. Tu trabajo es asumir el estado y luego rendirte, confiar, entregarlo. ¿Y cómo se hace esto? Neville lo llama el verdadero acto de oración, que no es pedir, no es suplicar, es imaginar cómo sería tu mundo si ya fueras esa persona que deseas ser. Y luego algo muy importante, agradecer, porque sabes que eso ha sido oído. Neville dice que la oración más perfecta jamás pronunciada es esta que aparece en el Evangelio de Juan. Gracias, Padre, porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes. Entonces, Neville nos dice que primero hay que arrepentirse, es decir, cambiar de estado, y luego agradecer. Y nos hace una advertencia muy importante. No malgastes tu esfuerzo tratando de arreglar lo externo primero. Esta es una enseñanza que repite en varias de sus charlas. Intentar cambiar las circunstancias sin haber cambiado antes tu estado de conciencia es luchar contra la propia naturaleza de las cosas. El verdadero cambio ocurre cuando dejas de habitar un estado y eliges otro. Y esto es algo muy importante porque a veces hacemos lo contrario. Intentamos modificar lo externo desde un estado de descontento, de insatisfacción. Tratamos de forzar o manipular la situación en lugar de hacer primero ese cambio radical de actitud del que nos habla Neville y transformar nuestro estado interno. Una amiga que es agente inmobiliaria me contaba el otro día que a menudo ve esto en su trabajo. Personas que están profundamente insatisfechas con el lugar donde vive. Se quejan constantemente de su casa, del barrio, de los vecinos, al punto de que se apresuran a mudarse. Buscan con ansiedad una nueva casa, convencidos de que eso solucionará todo. Pero al poco tiempo de mudarse, la historia se repite. Nuevas quejas, nuevas frustraciones, nuevos motivos para sentirse incómodos. Distintas paredes, misma energía. Y lo que ella hace, como ya conoce estas enseñanzas, es que siempre empieza por preguntarle a sus clientes, ¿por qué quieres mudarte? ¿Qué esperas que cambie en tu vida en ese nuevo lugar? Y en la mayoría de los casos se da cuenta de que la insatisfacción que sienten no tiene tanto que ver con la casa en sí, sino con algo mucho más profundo, un descontento interno que están proyectando en su entorno. Y lo otro que he observado es algo más interesante. Cuando las personas están dispuestas a agradecer, aunque sea un poquito, la casa que están dejando, la experiencia de mudarse cambia por completo. Ese nuevo lugar que eligen sí le trae la comodidad que esperaban, porque ya no se están mudando desde el rechazo o el descontento, sino desde un estado más consciente, más en paz. Y ese pequeño cambio de actitud tiene un efecto inmenso.
Entonces, es muy importante que cuando estés observando o experimentando algo que no te gusta, en lugar de expresar tu descontento o insatisfacción, recuerdes que es el producto de un estado indeseado y hagas una decisión consciente de salir de ahí lo antes posible. No te quedes ahí regodeándote, quejándote o enfocando tu atención en todo lo que está mal. Como dice Neville, no te revuelques en ese estado. Arrepiéntete. Es decir, haz un cambio radical de actitud. Pero eso requiere una mente entrenada, porque la mente no quiere soltar el hábito de la insatisfacción. Como dice Neville, la mente es como un animal rebelde y hay que domarla. Él mismo cuenta en una de sus historias cómo tuvo que entrenar su propia mente para mantener su atención fija en el estado deseado. Cada vez que se distraía o se desviaba, volvía a empezar una y otra vez, como quien entrena un caballo, dice, con paciencia y determinación. Y por eso, más allá de entender esta enseñanza, lo importante es practicarla. Y ahora te voy a compartir un método sencillo pero profundo que puedes empezar a aplicar desde ya a lo largo de tu día. Este método tiene dos aspectos esenciales. El primero es desprogramarte del hábito del descontento y el segundo, cultivar su opuesto, el hábito del agradecimiento. Hacer estas dos cosas a la vez hará que esta práctica sea mucho más poderosa y te permitirá un cambio profundo y sostenido en tu estado de conciencia. ¿Cómo desprogramar el hábito del descontento? Cada vez que te sorprendas pensando o hablando de cosas que no te gustan, detente. Respira y recuerda que eso que estás viendo es solo el resultado de un estado anterior. Acéptalo sin juzgarlo ni condenarlo. Solo obsérvalo y decide soltarlo. Recuerda lo que dice Neville, no te revuelques en ese estado, no lo alimentes con historias y emociones, porque el pensamiento unido a la emoción hace que esa energía se vuelva aún más magnética. Y cada vez que expresas tu insatisfacción sin arrepentirte, refuerzas justo aquello que no deseas. Al principio puede ser difícil porque el hábito es fuerte, pero si logras ser consciente de él, ya tienes el poder para detenerlo. Y puedes decirte a ti mismo, a ti misma, ahí estás de nuevo, viejo hábito, esta vez no me atrapas tan fácilmente. El simple hecho de darte cuenta ya es un gran paso. Y lo segundo es cultiva el hábito del agradecimiento. Pregúntate, ¿qué puedo agradecer en esto? ¿Qué lado positivo puedo ver? Intenta buscar causas de alegría, de satisfacción, por más pequeñas o insignificantes que parezcan en esa situación. Empieza a hacer exactamente lo opuesto que hace la mayoría. La mayoría de las personas responde de manera antagonista frente a los eventos indeseables de su vida. Mantente alegre en medio de cualquier circunstancia y busca deliberadamente la bendición más pequeña en cada situación. Y así entrenas a tu mente para encontrar satisfacción donde antes solo encontrabas quejas. Y cada vez que veas, escuches o leas algo que te gusta, algo que te alegra o te hace sentir bien, manténlo en tu mente por más tiempo de lo habitual. Disfrútalo, siéntelo, exprímelo como harías con un momento hermoso. Porque estamos condicionados a quedarnos pensando mucho más tiempo en lo que no anda bien y olvidar rápidamente las cosas buenas. Esto es porque las malas noticias son causa de preocupación, entonces nos acostumbramos a mantenerlas en la mente por más tiempo. En cambio, las buenas noticias que no nos preocupan, pues las escuchamos, nos gustan y rápidamente las ponemos a un lado. Es como si caminaras por un bosque donde hay flores hermosas a un lado y espinas venenosas al otro. ¿Por qué decidirías caminar entre las espinas cuando puedes hacerlo entre las flores y disfrutarlas? Pero eso es exactamente lo que haces cuando eliges dar tu atención a lo que te disgusta en lugar de enfocarte en lo que sí deseas. Entonces, cultiva este hábito. Dale tu atención a todo lo que sea positivo, bello, inspirador. Tan pronto lo veas, manténlo presente y permite que eleve tu estado. Empieza a notar las señales de que tu vida empieza a cambiar, los pequeños giros, las buenas noticias, los momentos de calma, de inspiración, de sincronicidad. Y así estarás sintonizando cada vez más con la frecuencia de las cosas buenas que deseas. Y empezarás a notar cómo llegan más cosas así, porque cuando no dejas que las malas noticias entren en tu corazón, no entran en tu vida. Entonces, hazlo consciente y sostenido. Puedes incluso llevar la cuenta en un diario o anotarlo en tu teléfono móvil. Registra cada vez que te sorprendas cayendo en el hábito del descontento y cada vez que logres cambiar de actitud.
Y aunque al principio no veas los resultados de inmediato, te aseguro que tu vida no será la misma. Empezarás a vivir con más calma, más confianza y más alegría. Además, aunque no lo notes de inmediato, cada minuto que pasas sosteniendo esa frecuencia, estás acercándote a una línea de tiempo cada vez más favorable. Y si hay algo en particular que estás queriendo, se te hará mucho más fácil y natural habitar el estado deseado. Que tu Padre, tu Creador, tu fuente, el todo, o como prefieras llamarlo, se encargará de externalizar. Bueno, espero haberte inspirado. Y ahora cuéntame tú. ¿Hay algo con lo que lidias a diario que te lleva a sentir insatisfacción o descontento? Quizás hasta te hace renegar constantemente. Tal vez el tráfico donde vives, el clima, la prisa de las mañanas, el crimen fuera de control, tu ambiente de trabajo, algún familiar difícil o, como les pasa a muchos, las noticias. Cuéntame en los comentarios, me encanta leerte. Ahora, si son las noticias, si los conflictos del mundo y el drama social están afectando tu paz, te invito a ver este otro video donde Neville Goddard nos habla de la importancia de no dejarnos arrastrar por el drama y el miedo colectivos, sino de mantener nuestra soberanía energética. Usar el poder del yo soy para salir del juego del miedo, reconectar con tu verdadero centro y elevarte por encima de todo eso para así dejar de alimentarlo y más bien contribuir a crear una realidad más elevada para todos. Si te gustó este video, no te olvides de darle un like, de compartirlo con quien creas que le pueda servir, suscribirte si todavía no lo has hecho y gracias por ser parte de nuestra comunidad del despertar. Nos vemos la siguiente vez aquí en Despertando con Marceluz, donde expandes tu conciencia para elevar tu vida. Paz y amor.